Continuamos hoy la lectura y el análisis del ya conocido por ustedes, el libro escrito por el maestro Tiago, La Cárcel del Alma. El día 26 de mayo pasado, día martes, ya ingresamos en la lectura del capítulo 9. Y como una pequeña síntesis, un pequeño preámbulo, vamos a decir que el capítulo empieza señalando que los escasos y pocos sabios que han existido en este mundo enfatizaron la idea de que los seres humanos no hemos sido creados como entidades completas, plenamente desarrolladas. Más bien somos incompletos, y el mismo capítulo nos señala como bípedos, tricerebrados. Sin embargo, en esa condición debemos usar nuestra propia inteligencia y posibilidades inherentes para autoconvertirnos en otra figura, en otra entidad superior, con poderes y facultades diferentes por encima de lo que hemos recibido generosamente de la naturaleza. Continuando la lectura del capítulo mencionado, decimos que el bípedo racional o animal intelectual debe comenzar por conocer su situación y sentir imperiosamente la necesidad de cambiarlo, porque si se conforma con su condición ordinaria, llegará a un punto muerto de su desarrollo y terminará extinguiéndose fatalmente en el laberinto abismal de la propia naturaleza. El cambio que debe realizarse en el modelo inicial del mamífero racional es algo que no le interesa a nadie, ni a la naturaleza, ni al cosmos, porque su presencia es tan insignificante que apenas tiene importancia a nivel colectivo. Individualmente es apenas un microbio cuya existencia o inexistencia no aumenta ni disminuye el movimiento cósmico de la vida. Esta falta de importancia de la vida particular de los seres humanos les favorecería para el caso de que quisieran realizar su transformación íntima, pues al ser tan poca cosa, no sería notoria esa actitud de escape dentro de la inmensa muchedumbre. La realidad de las multitudes humanas es que viven en el nivel de las hormigas. ¿Qué interés puede tener para nosotros, los humanos, el drama existencial de una hormiga? Si muere, si nace, si la atropellan, etcétera. ¿Qué interés puede tener eso para nosotros? Igualmente, la vida de las multitudes humanas no tiene ningún interés para los seres superiores, porque somos demasiado insignificantes, somos demasiado poca cosa como para que alguna divinidad se interese en nuestra vida. Afortunadamente existen lo que se llama los recolectores. Los recolectores son aquellos que
siembran la semilla esotérica, el conocimiento. Jesucristo habló mucho de eso, de la semilla que cae en buena tierra, de la semilla que cae sobre las piedras, de las semillas que vienen las aves y se las comen. Eso está en el Evangelio de Jesucristo. De modo que el trabajo de nosotros, los agentes de la Logia Blanca, es sembrar, distribuir el conocimiento, organizar las escuelas. Una escuela esotérica sí tiene importancia para la Logia Blanca, es decir, para el colegio de iniciados, porque forma un núcleo donde hay varias personas intentando escapar. ¿Escapar de qué? Escapar de la mecanicidad de la naturaleza. Todos nosotros, los humanos, al ingresar al proceso de la vida, recibimos todo el capital necesario como para formar una estructura, como para formar una potencia. Pero infelizmente, los seres humanos malgastan su capital en todo tipo de hábitos y costumbres totalmente innecesarios. ¿No es verdad que es innecesario agarrarse una borrachera? ¿No es verdad que es innecesario agarrarse una rabieta? ¿No es verdad que es innecesario los sentimientos del odio, de las emociones negativas? De modo que nuestros hábitos y costumbres son un 97% innecesarios y solo un 3% necesarios. De modo que el conocimiento de sí mismos incluye el estudio de todo aquello que es verdaderamente necesario para vivir. De modo que lo que proponen las escuelas esotéricas y sus maestros es que las personas adquieran el conocimiento de lo que es necesario y de lo que es innecesario, porque lo que es innecesario representa para nosotros un gasto inútil del capital que nos ha donado la naturaleza. Así es que eso de escapar significa entrar por el camino que conduce a otra parte. El camino común y corriente de las multitudes humanas concluye siempre en el mismo lugar, en la muerte segunda. Ahora ustedes deben entender qué es la muerte segunda. ¿En qué nos afecta eso que la enseñanza de Cristo decía, muerte segunda? Porque normalmente el entendimiento común y corriente de las personas no llega a un esclarecimiento correcto de lo que significa eso, muerte segunda. También debemos tener muy claro dónde concluye el proceso de la vida y dónde comienza el proceso de la muerte segunda. Muchos creen que la muerte clínica, la muerte común y corriente, es el fin de todo, pero tienen una idea que sustituye lo que es la degeneración. Esa idea es que cuando se mueren se van al cielo.
Entonces con esa idea se autoengañan y creen a ciencia cierta que cuando se mueren se van al cielo y que todo el que se muere se va al cielo. Allá está en la santa gracia del Señor, dice. Primero que ese tal Señor no existe, porque en los mundos superiores no hay ningún Señor. Hay miles de señores que constituyen la milicia celeste, que constituyen en su conjunto eso que se llama los dioses santos. De modo que no hay algún señor que esté allá esperando a todos los que se van muriendo para recibirlos allá en algún lugar especial. De modo que esa idea debemos destruirla de nuestro entendimiento y tomar la idea crística de que para ir al cielo necesitamos nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos, dijo Jesucristo al sacerdote Nicodemos. Pero como ese era un hombre ignorante de las leyes del esoterismo, le pareció absurda esa idea y dijo, bueno, ¿qué? ¿Tendré que meterme de nuevo al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le volvió a decir, si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. De modo que el camino que conduce al reino de los cielos está estructurado de tal manera que no pueden entrar por ahí aquellos que están vestidos de harapos, como en la fiesta de aquel rey de que nos habla el Evangelio. De modo que los que intentan entrar por el camino secreto sin haber realizado los debidos trabajos sobre sí mismos, son lanzados fuera a las tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. La gente relaciona esta cuestión del más allá con la concepción que tienen de su cuerpo físico. Incluso algunas sectas religiosas dicen que cuando Jesucristo venga va a levantar el cuerpo de aquellos que ya murieron para salvarlos, porque murieron en la creencia, murieron en la fe. De modo que todo ese tipo de ideas deben desaparecer de nuestras concepciones relacionadas con la divinidad, con el reino de los cielos, con los mundos superiores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder ingresar a los mundos superiores? Necesitamos el tercer aspecto de la muerte mística. En la muerte mística debe desaparecer por completo toda la estructura en la que estamos fundamentados. Debe desaparecer el tal yo de que tanto hablamos. Yo esto, yo aquello, yo lo otro, yo. Ese yo es imaginario, no existe. Nosotros no tenemos un yo. Para tener un yo real, verdadero, debemos eliminar por completo todos los factores que dentro de nosotros mismos se hacen llamar yo. Esto es algo que hay que comprenderlo muy bien, y lo comprendemos cuando descubrimos que no hay un yo. Hay muchos elementos psicológicos dentro de nosotros que tienen el rótulo de yo. Si estamos enojados, decimos yo. Si estamos alegres, decimos yo.
Si estamos tristes, decimos yo. Y así a todos los aspectos que componen la forma vieja del ser humano están constituidos por esos diferentes yo. De modo que si agarran y nos sacuden y sacan todo lo que llamamos yo, ¿qué es lo que queda? No queda nada. De modo que mediante el proceso de eliminar a estos elementos psicológicos, vamos liberando nuestra esencia, nuestra alma, y toda la energía que no se gasta en las acciones mecánicas de los diversos yoes comienza a acumularse y comienza a formar un yo real, un alma universal, un verdadero ser dentro de nosotros mismos y en nosotros mismos. De modo que cada vez que muere un yo psicológico, liberamos una parte fundamental de nuestra conciencia, de nuestra esencia cósmica, y esa energía comienza a cristalizar en un alma, en un ser, en un individuo, en algo confiable. Como ustedes pueden ver, los seres humanos no son confiables. Entre ellos mismos, para hacer cualquier convenio, no basta con la palabra. Tienen que firmar muchos documentos, por triplicado, por cuatriplicado, y aún así existen los fraudes. ¿Por qué? Porque dentro de las personas no hay un ser responsable, un ser que diga hoy lo mismo que dijo ayer. Esto es lo que ustedes necesitan entender. Cuando se autoobservan se darán cuenta que dicen una cosa y después están o haciendo o con la tendencia de hacer otra cosa opuesta a lo que han dicho. De modo que eso produce una relación humana muy conflictiva, porque nadie confía en nadie. En el matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Una máquina se enamora y se atrae sexualmente con otra máquina. Saciado el deseo, las máquinas se separan, se van cada una por su lado. Y no les importa lo que haya nacido de sus relaciones, o sea, eso que llaman los hijos, no les importa. Buscan la forma, la argucia, dizque para que los hijos no sufran las consecuencias. De modo que todo esto debemos observarlo en sí mismos. En ese proceso tan necesario como es el conocimiento de sí, conocernos, esto es básico y fundamental. Nadie puede cambiar, nada puede cambiar dentro de sí mismo si es que no conoce qué es lo que va a cambiar, qué es lo que no le interesa dentro de su propia estructura psicológica. De modo que, como verán, necesitamos salir urgentemente del nivel de los bípedos racionales y entrar al nivel de los individuos. El individuo es aquel que siempre dice lo mismo, sea hombre o sea mujer. No cambia para nada sus conceptos. Entonces el cambio tiene lugar dentro de ese mundo desconocido, dentro de ese mundo conflictivo, dentro de esa zona pluralizada que es
nuestro mundo interior. De modo que esas palabras que siempre les decimos, autorrecuerdo, autoobservación, esas palabras tienen una realidad, tienen algo auténtico cuando las aplicamos a nuestra forma diaria de ser. Entonces comenzamos a crear un filtro. Mediante ese filtro vamos eliminando todas las impurezas, todas las maldades y perversidades tienen que pasar por el filtro, toda la mentira, todo el odio, toda la injusticia, todo el miedo van pasando por ese filtro. Entonces, antes de hablar, antes de actuar, antes de sentir, nuestras acciones deben ir pasando por el filtro. Todos sabemos lo que es un filtro. Los que fabrican la gasolina, por ejemplo, tienen filtros para impedir que la gasolina vaya a los motores en forma impura, con plomo y con otros minerales que están adheridos a esa sustancia. De modo que cada vez que vamos a hablar, filtramos primero lo que vamos a decir. Cada vez que vamos a actuar, filtramos los impulsos del actuar para que no pase la suciedad. Y así es como vamos muriendo. Así es como vamos cambiando. Así es como vamos desarrollando un nivel de ser superior. Así es como vamos cristalizando las energías en otras propiedades superiores. Antiguamente los esoteristas hablaban mucho de la alquimia, hablaban mucho de convertir el plomo en oro. Los ignorantes pensaban en la transformación del plomo físico, del elemento químico llamado plomo, pensaban que podían convertirlo en el elemento químico llamado oro. Y es claro que eso no tiene ninguna relación, porque los alquimistas hablaban era de la transformación interna de elementos groseros insertos en la personalidad, defectos, manías, hábitos, costumbres. Todo eso debía transformarse mediante el proceso alquímico que proponían los sabios antiguos, tales como Raimundo Lulio, tales como Bacon, y muchos otros que hablaron y escribieron muchos libros sobre esoterismo y sobre alquimia. De modo que la alquimia se procesa en nosotros mismos mediante el filtro del que les estoy hablando. Comenzamos a destruir elementos groseros y a convertirlos en elementos finos del pensamiento, de la emoción, del movimiento, del instinto y del sexo. Elementos finos. Los elementos finos se aprecian en una persona a través de sus manifestaciones, a través de la expresión siempre de la realidad, de la verdad. De modo que tenemos que comprender qué significa transformarnos alquímicamente. Tenemos que saber transformar elementos groseros en elementos finos. La fuerza con la que decimos siempre la verdad es un elemento fino, transformado.
la fuerza con que mantenemos en nosotros la honestidad, la fidelidad, todos esos son fuerzas que se han cristalizado en aquellos que las han trabajado por mucho tiempo. Así es que entre el alma y el ego hay un elemento pernicioso que se llama personalidad. Cuando ustedes oigan hablar de grandes personalidades, ya pueden imaginarse esas grandes personalidades de qué tamaño tienen su cola. Porque ¿qué es lo que hacen las grandes personalidades? Llenan de conflicto y de dolor al mundo. Inventan leyes, inventan todo tipo de formas para mantener sus grandes personalidades allá arriba de aquellos que tienen hambre, de aquellos que no duermen bien, que no se visten bien, que están llenos siempre de angustia y de dolor. Eso es lo que hacen las grandes personalidades. Y cuando aparece algún factor que va en contra de las grandes personalidades, ellos se juntan para atacar y destruir aquello que intenta destruirlas a ellas, las grandes personalidades. De modo que cuando nosotros observamos nuestro mundo interior, nos encontramos con la tal personalidad, llena de un tremendo amor propio. Esas reacciones horribles de aquellos que se sienten heridos en su amor propio es espantosa. De modo que debemos buscar constantemente dentro de nosotros mismos todos esos factores de tipo infrahumano que intentan mantener en nosotros como una especie de jerarquía. Yo soy fulano de tal, conmigo nadie juega, a mí nadie me viene a engañar, etcétera, etcétera. Y está dentro de nosotros. Es cuestión de observar. Es cuestión de no dejar de recordarnos íntimamente para ver cómo afloran todos esos aspectos tenebrosos dentro de nosotros mismos. Ahora conversemos. Expónganme sus puntos de vista al respecto de la problemática del cambio, de la transformación. Lo que se ubica en el ser humano es el yo personal, eso requiere el yo personal, tomando decisiones, sin, digamos, estar muy consciente de los actos, ¿no? Pero entonces la personalidad es decir, la persona no debe tener una personalidad, o tiene una personalidad, o como ustedes dicen, un alma universal. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos tipos de forma de ser una persona, o lo que le caracteriza a una persona? Sería tal vez un comportamiento parecido al pensamiento que tuvo, o a las respuestas que dio Jesús, ¿no? Lo noto algo no tan personal sus respuestas, ¿no? Sino más universal. ¿Te refieres a eso, no? Sí, hay dos aspectos en el ser humano. Por un lado está el embrión, la esencia embrionaria, y por el otro lado está la personalidad como vehículo de expresión del ego. En el caso común y corriente, la personalidad tiene el signo más y la esencia embrionaria está con el signo menos.
De modo que mediante el trabajo sobre sí mismo debemos invertir esa condición. La esencia debe ir gradualmente tomando el signo más y la personalidad debe ingresar en el signo menos hasta que se vuelva totalmente pasiva. Cuando la personalidad se vuelve pasiva, entonces la esencia se vuelve activa. Entonces podemos expresar siempre los conceptos, opiniones, ideas de lo universal, no de lo egocéntrico, no de lo mío y lo tuyo, sino debemos expresar los conceptos de la esencia. Los conceptos de la esencia del alma universal están expresados en muchos textos de sabiduría oculta y especialmente en el cristianismo. El maestro Samael, a través de todo su mensaje, nos fue enseñando el camino de la redención, el camino de la liberación, de modo que en eso se fundamenta la diferencia entre la personalidad y el alma. En los niños pequeños podemos ver el alma, en la gente adulta podemos ver la personalidad, queriendo imponerse, queriendo manejar, dominar, controlar. ¿Estás entendiendo la diferencia entre lo que viene de la esencia y lo que viene de la personalidad? Maestro, con la muerte segunda, evidentemente el ser humano logra eliminar sus defectos psicológicos. Entonces yo me pregunto, después de esta muerte segunda, ¿todavía quedará algo de sus defectos para que se pase a la muerte mística? O al final, ¿qué es la muerte mística? La diferencia entre la muerte mística y la muerte segunda es que en la muerte segunda la naturaleza destruye, desintegra todos los factores infrahumanos, y en la muerte mística eso no lo hace la naturaleza, lo hacemos nosotros mismos mediante la práctica de los 3 factores conocidos como descubrir, comprender y eliminar. Lo hacemos nosotros mismos aquí y ahora, porque si nos ponemos a esperar que venga la muerte segunda para que ya no tengamos el ego, eso es muy peligroso, porque puede ser que después de la muerte del ego no quede nada, y que eso sea pues la conclusión de todo, como es lo que normalmente acontece. Por ahí puede que se libere algo, pero algo muy pequeño, algo muy infantil, de modo que jamás debemos decir, esperaré la muerte segunda para liberarme. Puede que no quede nada para liberarse. Así es que es mejor no correr ese riesgo. Y además que son miles de años que se pierde esperando que el ego se desintegre. Y además que eso es sumamente doloroso. Metidos allá en el mundo mineral, en el reino espantoso de Plutón. Aquel maestro llamado el Dante Alighieri nos habla de cómo es que viven ahí, en esas regiones, aquellos condenados, un constante tormento. De modo que lo mejor es la muerte mística. Es algo a lo que tenemos derecho. Y es algo que nadie puede impedirnos.
Ni siquiera el ego con sus diversos yoes puede impedir su muerte. En realidad, en lo más profundo, el ego se muere de hambre, de tanto querer matar y no poder, de tanto querer robar y no poder, de tanto querer mentir y no poder, comienza a debilitarse y comienza a morir. De modo que no hay que tenerle miedo al ego, por el contrario, hay que acelerar su muerte, su destrucción, su eliminación. A eso tenemos derecho todos los que entramos por el camino secreto. ¿Te das cuenta? Y en cuanto a la personalidad, eliminando mis defectos psicológicos, voy a lograr cambiar, hasta eliminar mi personalidad. Aquellos que acostumbran mentir y engañar, si dejan de hacerlo, de inmediato están cambiando su personalidad. La están poniendo en el nivel menos, en el signo menos de su ser. De modo que no hay que temer que nos quedemos sin personalidad. Los niños pequeños no tienen personalidad y todo el mundo los ama y los quiere alzar, y los quiere besar, y los quiere proteger, y los quiere alimentar.